Domingo 2 de marzo, último domingo de este primer periodo del tiempo ordinario antes de iniciar la cuaresma el próximo miércoles, donde estaremos empezando nuestros ejercicios espirituales llamados a tener un cambio de vida para celebrar de una mejor manera la Semana Santa. Y hoy se nos presenta el libro del Eclesiástico capítulo 27, versículos de 4 al 7 para meditar el mensaje. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, la persona es probada en su conversación, el fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde está la prueba a una persona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, fundamentalmente el texto nos está hablando, la criba es para cernir, dejar pasar lo que nos interesa y mantener en ella y desechar lo que no nos interesa. Para nosotros es importante poder abrir nuestro corazón y no declarar a la persona que conocemos inmediatamente como el gran amigo, ni tampoco darle nuestra confianza, porque uno no sabe quién hay detrás de esa persona, qué personalidad hay que tal vez quiera hacer daño o hacer cosas que no sean conformes al corazón de Dios. Por eso el texto nos pone ante una situación. ¿De qué hablan tus amigos? Cuando tú les escuchas hablar, ¿qué les escuchas hablar? Y dependiendo de lo que hablen, pues vamos a ver más adelante, el Evangelio también se va a unir con esta lectura en este aspecto de que de la abundancia del corazón hablan los labios. Y yo quiero invitarte para que medites constantemente en las apreciaciones, las conversaciones que suelen tener tus amigos, porque en esas conversaciones se están manifestando los intereses que ellos realmente tienen. Por ejemplo, hay personas que están hablando, hombres que normalmente hablan con una mujer, y cuando la mujer dice algo, inmediatamente ponen algo con sentido morboso. Es decir, a través de su lengua pícara están lanzando frases que, si son acogidas por esa mujer, por esa persona, le va a dar a entender a ese hombre que es una mujer fácil presa para poder sacar de ella provecho y poderla reducir a un objeto sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Las conversaciones que otras personas tienen, dime de qué hablas y te diré qué hay en tu corazón. Y bueno, pues nos habla también del árbol, que más adelante lo vamos a retomar también en el Evangelio. El Salmo 92 tiene como respuesta, es bueno darte gracias, Señor. Creo que no hay que decir muchísimo con respecto al Salmo, porque definitivamente cuando uno tiene reconocimiento, cuando uno tiene gratitud, cuando uno sabe lo bien que Dios ha sido con uno, a uno no le queda más que dar siempre gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, por todo lo bueno que ha hecho con nosotros. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58. Fundamentalmente el mensaje dice: hermanos, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, de modo que, hermanos míos queridos, manténganse firmes e inconmovibles. Entréguense siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que su esfuerzo no será vano en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Básicamente, reconocer a través de esta lectura que la muerte definitivamente no tiene la última palabra. Hemos visto morir a muchísimas personas
pero su muerte representada en este mundo, en este plano material, porque recuerden que tenemos un alma inmortal, un espíritu inmortal, que sigue con vida y dependiendo de la forma como haya vivido en este mundo, resucitará en el último día para la eternidad o para la condenación eterna. Eternidad de salvación y eternidad de condenación. Y que de alguna manera nosotros podamos comprender que la muerte no tiene ningún aguijón, no tiene ningún poder sobre nosotros, y que lo que sí nos puede definitivamente afectar de una manera grave es el pecado, porque nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado, el veneno, el que nos daña, el que nos aparta de Dios es el pecado, y ese pecado puede ser derrotado por méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la invitación a entregarnos siempre, sin reservarnos absolutamente nada, que podamos darle a Dios, no solamente por nuestro propio bien espiritual, personal, sino también por el de muchísimas otras personas que necesitan acceder a la palabra, que necesitan encontrar la verdad, el camino de regreso a la casa del Padre. Y el Evangelio está tomado el día de hoy de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 45. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima de su maestro? Si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay un árbol bueno que pueda dar frutos malos y un árbol malo que pueda dar fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo de la maldad, saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a empezar la meditación de hoy por eso último que acabamos de escuchar, para hilarlo nuevamente con la primera lectura. De la abundancia del corazón rebosa la boca. Cuando uno está hablando con los demás, uno se da cuenta quiénes son, qué quieren, qué desean, porque constantemente están hablando de eso. Hay personas que usted las escucha hablando y todo el tiempo es de prosperidad, de ser mejor, de tal cosa, de yo, ser yo, super yo, etc. Entonces, cada persona se puede conocer muy fácil por lo que abunda en su lenguaje. Las personas normalmente hablan de lo que más aman hablar, de las novelas, del reality, de ganar dinero, de tener placer, etcétera, etcétera. Entonces, repito, de lo que abunda en el corazón, para que no nos dejemos engañar de nadie. Uno no tiene que sacarle con ganzúa nada a nadie, porque cuando las personas vienen a nosotros, a través de su lenguaje están mostrando su interés. Entonces hay personas que hablamos de espiritualidad, hay personas que hablan de economía, hay personas que hablan de mujeres, de sexo, de violencia, de tal cosa, de la otra. De lo que abunda en el corazón hablan los labios, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Retomando el comienzo del Evangelio, es interesante cuando Jesús habla del ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque van a caer en el error, en el hoyo. Hablemos de materia de fe. Una persona que no conoce la fe católica y que escucha a otro hablar mal de la Iglesia Católica, que escuchó a otro hablar mal de la Iglesia Católica. Es decir, este está hablando mal de la Iglesia porque otro le habló mal, pero no porque conoce verdaderamente la Iglesia, porque no ha estado en ella. Entonces, voy a poner un ejemplo. A nosotros constantemente nos atacan con aquello de que los católicos somos idólatras, pero yo les hago una pregunta.
¿Cuántos de ustedes, para no irnos a otro lugar, cuántos de ustedes cuando van a la iglesia, a un templo católico, lo primero que van a visitar es la imagen de algún santo y se postran delante de ella diciendo: tú eres mi Dios? Es verdad que nadie hace eso. Me gustaría que me dejaras tu comentario en la caja de comentarios de este video, diciéndome si tú cuando vas a la iglesia lo primero que haces es ir a mirar los santos, las imágenes, postrarte delante de ellas y decirles: tú eres mi Dios. San Juan, la imagen de la Virgen María, de San Francisco de Asís, etcétera, qué sé yo, tantas imágenes que hay en nuestros templos. Cuando un sacerdote a nosotros nos ha dicho: pueden ir a adorar a las imágenes o pueden ir a postrarse delante de nuestros dioses? No. No nos dejemos meter en la cabeza el cuento que tienen muchos no católicos cuando quieren venir a atacarnos con cosas que nosotros no estamos predicando, con cosas que nosotros no estamos enseñando, porque a nadie se le está diciendo: esa imagen de la Virgen María es Dios. Nadie en la iglesia con dos dedos de frente está diciendo semejante disparate. Entonces no nos dejemos confundir por aquellas personas que, siendo ciegos en materia de fe, quieren venir a meternos veneno en cosas que definitivamente no van al caso. Lo segundo, el discípulo no es más que su maestro. Cuando uno está estudiando, cuando uno está en proceso de aprendizaje, es necesario que aprenda a ser sencillo, que aprenda a ser humilde para llevar a cabo un buen aprendizaje en su corazón. Es decir, uno como alumno no está cuestionando a su maestro sobre la veracidad de sus conocimientos, porque se supone que es maestro por algo, se preparó para eso y tiene conocimiento en esas áreas. Aunque hoy en día podríamos pensar que hay algunos maestros que están deformando las sanas enseñanzas para confundir a muchísima gente. Entonces uno puede preguntarse, pero sí, el alumno no puede estar por encima del maestro en materia dicha, hablando del propósito de enseñar con pureza de corazón y rectitud de intención. Entonces, qué bueno que nosotros, cuando estemos aprendiendo, nos dediquemos a aprender y a sacarle hasta lo último en provecho a aquellos maestros que son buenos maestros y que enseñan bien. Y por último, pues simplemente cuando nosotros terminemos nuestra carrera, podremos ser tan buenos como nuestro maestro, o dependiendo de nuestra entrega y compromiso con lo que estamos estudiando, podemos resultar siendo incluso mejores. Hay alumnos que en algún momento pueden superar al maestro. Nos habla también el Evangelio de no fijarnos en la mota que tiene el hermano en el ojo cuando nosotros de alguna manera tenemos una viga. Explicación. Muchos hermanos que dicen haberse encontrado con Cristo, que se hacen llamar cristianos, saben que en toda parte hay pecadores, en la iglesia católica, en la iglesia protestante, etcétera, etcétera. Hay personas faltas de compromiso y pecadores. Entonces, ¿por qué algunos vienen con arrogancia a decirnos que tenemos tal cosa, tales vicios, tales cosas en la iglesia, cuando en realidad nosotros sabemos por el Evangelio que Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a llamar a pecadores? ¿Con quiénes andaba Jesús? Con los pecadores, para llamarlos a la conversión, para traerlos al buen camino. Entonces la iglesia se convierte en un hospital de almas enfermas que necesitan recuperar su salud espiritual. Pero ojo con esto: si tú tienes un dolor, algo que te afecta en tu cuerpo, que es verdaderamente inaguantable en tu vida, insoportable en tu vida, tú vas donde el médico para que te quite ese dolor, para que te quite esa enfermedad, porque esa enfermedad no es buena para ti. Tú no vas allá para contagiar a tu médico, ese no sería el propósito. Tú vas para que te curen. Entonces, el sentido de la Iglesia Católica es acoger en su seno a pecadores que quieren encontrar un camino de cambio, de restauración. No se trata de que yo venga como pecador a la iglesia para embarrar al resto de la gente. Ese no es el propósito. Entonces, en toda parte
En toda parte hay pecadores. Nosotros no nos mantenemos diciendo evangélicos hijuetantas, tal cosa, o pecadores inmundos, no. O sea, eso no lo hace una persona bien, espiritualmente bien. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos comprender con amor, con sencillez y con humildad que estamos predicándole a personas que necesitan ser restauradas. Si no fuera así, pues entonces no habría predicación, no habría evangelización, porque Dios ama a todo mundo como es. Entonces no hay pecado, no hay necesidad de Jesús, no hay necesidad de salvación. Escúchenme lo que estoy diciendo para que después no lo saquen de contexto. Si el pecado no existiera, no serían necesarias estas cosas. Pero como hay que evangelizar, hay que predicar, hay que salvar almas, entonces el pecado sí tiene un punto de gravedad en nuestra vida y hay que buscar que las personas se sanen, se salven, se liberen de aquellas situaciones de pecado. No estemos mirando las imperfecciones de los demás. Por ejemplo, es detestable cuando un cristiano no católico sabe que en su iglesia hay imperfecciones, sabe que él incluso es imperfecto y viene a mirar para acá, a criticar nuestra iglesia, a criticarme a mí sin conocerme, sin saber quién soy, cómo pienso, llamándome hijo del diablo, cuando en su circunstancia, en su situación, hay cosas peores, o viceversa. Yo, teniendo cosas malísimas, ponerme a criticar a los demás, eso no está bien. Dios nos está pidiendo por medio de este texto, revísese, mírese usted mismo, evalúese, restáurese, cambie, conviértase. Y cuando usted se haya convertido, aprenderá a mirar al otro con misericordia, porque usted también fue pecador. Es decir, usted mira al otro para evangelizarlo con amor, pero no lo está señalando de manera dura, porque cuando usted estaba en el pecado, pues usted se sentía mal si alguien hablaba mal de usted, si alguien lo regañaba, si alguien lo insultaba. No, a las almas hay que traerlas con amor. Quien ha de estar destinado para la salvación va a coger esa corrección con amor, y quien no, pues simplemente va a estar lleno de rabietas cuando le digan eso no está bien y se va a ir para otro lado. Y está claro que esa persona ya tomó su elección. Entonces, antes de tú ir a hacerle una observación al otro, fíjate que tú no estés en una condición peor de lo que está el otro, no, que tú estés restaurado, que tú estés libre de ese mal, que tú estés libre de cualquier pecado en lo posible, para tú poder decirle, hermano, esto que estás haciendo no está bien, no es conforme al corazón de Dios, pero hacerlo siempre desde el amor y de la humildad. Otra parte que nos trae Jesús en esta reflexión es el árbol, que no puede dar frutos en contra de su naturaleza. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso simplemente lo que está hablando es del testimonio de las personas que dicen seguir a Jesús y que están obrando cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos abre a nosotros las puertas del cielo o nos cierran las puertas del cielo? El testimonio, la forma como estamos viviendo. Porque de nada me sirve a mí decir Jesús, Jesús, Señor, Señor, yo te amo, yo te bendigo, yo te glorifico, tú eres grande, tú eres excelso, si estoy tendiendo al mismo tiempo mis manos a las cosas que no son conformes al corazón de Dios. Si yo soy bueno, se me va a notar en lo que digo y en lo que hago. Entonces yo diría, con respecto a la primera lectura y a esta lectura del Evangelio, que si uno quiere evaluar a un amigo para saber si es bueno o no, no solamente basta con escuchar lo que dice, sino también ver lo que hace, porque hoy en día hay personas que dicen y hablan, pero predican y no aplican. Es decir, hablan y bucha y pluma y un discurso bonito y hermoso, pero cuando usted los va a ver, cuando están actuando, nada que ver con lo que predican. Entonces aquí sí vale el detenimiento y el discernimiento para decir, no solamente es escuchar lo que el otro habla, sino ver lo que el otro hace.
tomar una distancia prudente para entender el hablar y el actuar de esa persona. Y lo que esa persona habla y lo que esa persona hace nos están hablando ya de lo que es en esencia esa persona. Queridos hermanos, espero que este mensaje sea de muchísima bendición para ustedes. Pueden colgarlo en el muro de su red social e invitar a muchísimos hermanos a que se suscriban a este canal para que puedan acceder al contenido que tenemos acá y activar la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.